Culminamos la gestión 2022 con una entrevista en Memorias que Perduran a un fanático del ciclismo. Digo fanático porque prácticamente el ciclismo ha constituido gran parte de su vida. Y no solo de él, además de los dos hermanos con quienes han ido compitiendo en el país, ya sea a nivel local, a nivel nacional, pero también a nivel internacional. El ciclismo, su pasión. El entrevistado de hoy es Guido Soria Galvarro, nacido en un distrito minero en Uncía, ha vivido parte de su infancia en aquel centro minero, pero después Cochabamba ha constituido el espacio donde prácticamente ha radicado y ha formado familia, pero además ha competido por Cochabamba. Guido, agradecerte por estar en Memorias que Perduran, por además cerrar este ciclo del 2022 con esta entrevista que seguro que va a ser muy revelador. Guido, un saludo para el público que verá el programa Memorias que Perduran. Gracias, Constantino. Muy buenos días a ti y al público de este programa tan prestigioso, Memorias que Perduran, que está siendo cada vez más popular y más difundido entre el público no solamente de Cochabamba y de Bolivia, sino también a nivel internacional, porque pueden acceder mediante las redes sociales a estas entrevistas con personas de todos los ámbitos y de todas las ramas. Guido había dicho que naciste en Uncía. ¿Qué recuerdos tienes de aquel distrito? Bueno, nací el 12 de septiembre del 51 en Uncía. Mi familia, la mayor parte es de Uncía, mis abuelos, mis tías, mi padre es de Cochabamba, pero tengo recuerdos muy gratos, como la mayoría de las personas. Todos añoramos la ciudad o la población donde hemos nacido, porque son los primeros años de nuestra infancia, de nuestra formación. Tengo recuerdos muy lindos del pueblito, tipo colonial, porque las familias de las esposas de los ingenieros y de los españoles, que muchos de ellos formaban parte de la empresa minera que explotó mucho estaño en Catavi, siglo XX, vivían en Uncía. Uncía en sí no tenía tanto prestigio como centro de explotación minera como siglo XX y Catavi, ¿no? Pero Uncía es un pueblito colonial, y como Marco ya les dijo, en la parte inferior de Uncía, mi tía Alicia y mi abuelita durante más de 40 años administraron los baños termales. Entonces tengo gratos recuerdos porque con Marco aprendimos a nadar en agua caliente. Yo me acuerdo que a veces 10 de la noche no podíamos dormir y habían dos piscinas bajo techo. Entonces nos bajábamos de la cama, entrábamos a la piscina, todo bajo techo, nos cansábamos y nos íbamos a dormir. Entonces son gratos recuerdos porque el panorama, el mismo medio ambiente es diferente a Cochabamba. Como es altiplano, entonces hay poca vegetación y cada lugar tiene su particularidad, ¿no? De hecho, Catavi ha sido semillero de grandes nadadores en el país. Sí, me acuerdo. Ahorita el apellido no me acuerdo, pero unos hermanos que han salido campeones nacionales. Sotelo, me parece. Exactamente. Eran pues peces en agua. Años después yo conocí, cuando fui a hacer unos trabajos de metalmecánica a Yayagua, conocí años después, hace 12 años recién, las aguas termales de Catavi, porque antes era Uncía nomás. Entonces habían campeones nacionales de Catavi, hace 30, 40 años. ¿Y en qué circunstancias se da la posibilidad de venir a radicar a Cochabamba? Bueno, cuando ya éramos 4 hermanos, puros varones, como todo padre de familia, mi padre habló con mi madre seguramente, y por ver para los hijos un mejor futuro,
de estudio, de preparación, de educación, decidieron venir a Cochabamba, de donde es mi padre, y lógicamente el año 1956, cuando yo tenía apenas 5 años, todita la familia nos trasladamos. Viajamos en tren, me acuerdo bien, y llegamos a la zona de Aranjuez, donde mi padre compró una casa. Ajá. ¿Qué tal era Aranjuez en aquel tiempo? Muy diferente. Del río Rocha hacia el norte, lo que es la Recoleta, Aranjuez, Queruquerú, Constantino, era un paraíso literal. Casi no habían calles, eran senderos. Cruzábamos nosotros a campo traviesa por medio de alfares, y las palomas se levantaban por miles, por cientos, y eran de la ciclovía donde vivo, por el Sombrero de Cholita, hacia el norte. Yo estuve en San Agustín y en secundaria, y mis hermanos en el Instituto Americano. Nos pasábamos hacia el frente de la ciclovía y estudiábamos en medio de bosque, bosque de eucaliptos y bosque de molles. Ahora todo es un bosque, pero de edificios, de cemento, donde ahora actualmente es el Parque Fidel Ansé. Si cualquier persona va al norte y al sur del Parque Fidel Ansé, es bosque de cementos, con edificios de 8, de 10, de 14 pisos ahora. Entonces ha cambiado drásticamente. Además que más hacia el norte habían huertas. Yo era chiquito, pero mis primos, los Soria Galvarro Terán, y mi hermano mayor José, tal vez Freddy también, que falleció y vamos a hablar después, iban a cuquear duraznos. Y ahora acaso limpios hacían botar con las señoras unos duraznos así grandes. Era un paraíso literal, la zona norte. Hace 66 años que nos hemos venido, justo en noviembre, diciembre del 56. Ahora, hablabas del Colegio San Agustín. ¿Por qué decidiste tú ir al San Agustín y tus hermanos al Angloamericano? Instituto Americano. O Instituto Americano. Porque mi madre, bueno, ellos eran mayores que yo, ¿no? El Freddy y José, consiguió medias becas en el Instituto Americano, y porque tenía alguna amistad seguramente. Yo cuando ya salí también consiguió mi madre media beca para el San Agustín, y quedaba a 2, 3 cuadras de mi casa, más cerca. Mientras que mis hermanos iban unas 6 cuadras hacia el oeste. De esa forma estuvimos estudiando secundaria muy cerca de la casa. ¿Y qué tal en la San Agustín? ¿Qué recuerdos? Yo soy agustino de corazón, así como potosino, un sueño de nacimiento, pero cochabambino de corazón. Porque 5 años y medio estaba en San Agustín, y por motivos personales y familiares me fui al 6 de junio. A terminar, pero 5 años y medio en San Agustín. Tengo compañeros agustinos. Yo me acuerdo del 64, bueno, el 63 salí del Colegio Cochabamba con buenas notas, como el mejor alumno, 6,9 sobre 7. Y eso me valió para que con mi libreta mi madre gestione la media beca y el ingreso al San Agustín. El 64, Constantino, entré al San Agustín y me conocí con muchos compañeros. Mario Poggi, mi amigo del alma, hasta el día de hoy. Los primeros meses, me acuerdo que entró el sacerdote, el padre Jaime, y todos nos levantábamos, ¿no? Y entró con 3 señores, bien vestidos, hablaron, se fueron, nos sentamos, y después el cura entró y nos dijo, qué lindo, estos personeros son autoridades a nivel sudamericano. Ya han catalogado al San Agustín, 64 y años después, como el mejor colegio de Bolivia y entre los 3 mejores de Sudamérica. Era un colegio fuerte, hasta el día de hoy es conocido por su buen programa educativo. Muy bueno. Me acuerdo mi hermano Freddy, que salió del Instituto Americano, cuando entró a arquitectura, me dijo, qué machos tus compañeros. ¿Por qué? Porque a veces el catedrático se equivocaba y un muchachito corregía. Levantaba, profesor, está mal. ¿Por qué? Sí, disculpe. ¿De qué colegio usted? De San Agustín. Lindas anécdotas ahí. ¿Y por qué dejaste el San Agustín? Mi padre, loco por el Chapare, mis hermanos seguramente te han contado, era el Robin Hood de Bolivia.
loco por cazar, disecar, todo, y de alguna manera abandonó a la familia. Mi madre, profesora, excelente profesora, con su sueldo de maestra, crió a los 5 hijos y hasta le mandaba encomiendas a mi papá. Entonces, económicamente no aportaba mucho, a no ser años después, cuando ya tuvo sus museos, hizo giras por Chile, por la Argentina, exponiendo. Y dio conferencias, incluso me acuerdo, en la Universidad del Norte de Chile, el profesor Roberto Soria Galvarro. Y mi padre era autodidacta. No salió ni bachiller porque cuando era niño tuvo que trabajar. Su padre, sus tíos en la guerra, muchos fallecieron y tuvo que trabajar desde joven. Él era muy inteligente, pero no le dejaron entrar al colegio. Pero fue autodidacta que sabía sobre zoología, sobre biología, tanto con libros, que dio conferencias en Chile. Entonces, habían problemas en la casa, no económicos, pero sí por falta de la autoridad del padre, de exigir. Mi madre nos exigía, pero no era lo mismo. Yo iba a perder el año en el San Agustín, así que tuve que irme al 6 de junio a terminar un buen colegio. He conocido muchos compañeros. Un colegio fiscal, ¿no? No, particular también. Particular, sí, pero, 6 de junio. Pero mucho más sencillo en el programa. Y de esa forma terminé el año 70 el bachillerato. ¿Y la universidad? ¿Qué pasó con la universidad? Entré a la universidad y, como comentábamos hace un momento, Banzer nos clausuró el 71. El 72 empecé a avanzar materias en ingeniería mecánica, química 99, matemática 99, física 99, de química 100, etc. Pero el bichito del ciclismo me ha perjudicado terriblemente. ¿Por qué? Porque como salí el 70 bachiller, el 68, o sea, 2 años antes, el 23 de junio, corrí mi primera carrera y gané. Lamentablemente gané. ¿Por qué lamentablemente? No es buena práctica eso. Es mejor correr, salir 10º, después 8º, 6º, todo. Ir escalando. Ir escalando. Entonces, mi hermano mayor en la meta me dijo, vas a tener cuidado de esto. Yo era changuito de 17 años y flaquito. De los Arias, unos hermanos Arias, que solamente corrían cuando habían buenos premios, ya 25, 28 años. Viejos lobos de Marte en el ciclismo. Corrimos del Arco, de la 6 de agosto, hasta Carcaje 25 y 25, 50 kilómetros. Fuerte la carrera. Yo les aguanté y faltando 1 kilómetro me dio calambre. Wow. Entonces me golpeé mis piernas y decía, ay Dios mío, por favor, que se me pase. En esos casos Dios no escucha, ¿no? Pero se me pasó. Yo me acuerdo, Constantino, que faltando unos 300 metros se me pasó y conté, 1, 2, 7º era. Menos mal que entonces tengo una capacidad de sufrimiento que después les he enseñado a mis ciclistas, que si quieres hablamos después. Tengo la alegría de haber tenido el mejor club de ciclismo de Bolivia de todos los tiempos. Entonces he hecho un esfuerzo, 6º, 5º, 4º, ya no daba, mis piernas estaban explotando, 3º, 2º, me fijo y faltaban como 30 metros, y estuve 2º, y el primero estaba a 1 metro. He hecho esfuerzo sobrehumano y he logrado ganar. He pasado a la meta, 30 metros he frenado, y mi amigo Mario Poggi, que ahora es arquitecto que vive en Buenos Aires, fue a verme, quiso agarrarme, no pude, y me caí, porque mis piernas no respondían. De esa manera, mi primera carrera he ganado. Y salir 2º, 3º ya era feo para mí, era malo. Salir 5º era una vergüenza para los Soria Galvarro, y eso está mal. Contestando tu pregunta, si el 68 me picó el bichito del ciclismo, el 70 estuve drogado, podríamos decir, mentalmente con ser ciclista, desequilibrado. Y fue matinal, matiné, tarde y noche el ciclismo, que empecé a descuidar mis estudios en la universidad. Y algo bien raro pasó. El 70 murió mi hermano fusilado en la guerrilla de Toponte, y unos primos míos que incursionaron en el socialismo y el comunismo seguramente han debido sentir el acto de
arrepentimiento por haberles inculcado a mis primos, porque ellos no han ido a la guerrilla, y me ofrecieron una beca a Rusia, todo pagado, todo pagado. No he querido ir. Cuando se han enterado mis familiares casi me matan, porque era una beca a la Patricio Lunuma de Moscú. Claro. Y el hermano menor de estos mis primos, Jaime, que ha sido campeonísimo de ciclismo también, juntos estuvimos en la universidad, mi menor, él también dijo medio que no quería ir, nada, sus hermanos mayores le obligaron un jalón de oreja y fue, iban a ir juntos. Mi primo fue el año 73 y volvió el 79, 6 años después. El primer año había hecho ruso y preuniversitario. Y no se aplazó los 5 años y el 79 volvió como ingeniero geólogo petrolero con masterado en geología esa vez. Y ahora está bien ubicado en Santa Cruz. Trabaja todavía la Chaco, en Repsol, en yacimientos. Gana muy bien, muy bien. Perdí la beca porque estuve. Años después, un compañero de curso, Luis Arteaga, el Luchito, que ya ha fallecido, me encuentra en la calle, el 75 debe ser, y me dice, Pato es mi sobrenombre, ¿no? Pato, ¿qué estás haciendo? Estoy en la San Simón. ¿En qué curso? No, pues no, deja el ciclismo, no pierdas tiempo. Y me pregunta, ¿te gusta el agronomía? Me gusta, porque hay muchas cosas que me gustan a mí, arquitectura, las ingenierías, la agronomía. Y me dice, mi padre, que era piloto, su padre de él, capitán Arteaga, del LAB, es presidente de una organización sudamericana que da becas. Me encontré a las 11 de la mañana, vente a las 2 de la tarde a mi casa, a América y Potosí, y te vas con tu beca a Israel, todo pagado. Pasajes, el estudio, la comida, la residencia, todo. ¿Qué crees que ha hecho? Como dicen los argentinos. Rechazar otra vez. A las 2 de la tarde, como si hubiera venido con la policía a obligarme, me fui a entrenar a Melga y perdí la beca. ¿Por qué? Porque ya habían los bolivarianos el 77. Entonces dije, los bolivarianos. Entonces el ciclismo para mí, si bien en su época ha sido algo bueno, hasta ahora en la calle nos saludan, Galvarro, ¿quiénes serán? Es la parte negativa. Yo personalmente me he desequilibrado. Mis hermanos José y Marco no, ellos han terminado y yo me he quedado con las ganas de terminar mi título de ingeniero mecánico. Después con mi esposa hemos estudiado administración de empresas y por hobbies he estudiado mecánica automotriz para mí, uso motores diésel y explosión. Pero esa es mi triste historia de la profesión, que no he terminado mis estudios por el ciclismo. ¿Y cómo es que surge tu pasión por el ciclismo? Bueno, ya en la entrevista anterior Marco ya les indicó que José empezó el año 65 más o menos, cuando don Enrique organizaba la famosa Vuelta al Valle, 1100, 1200 kilómetros, o ciclistas Constantino. Los primeros saliendo de la 6 de agosto y carretera estaban en Vidriolux a los 3 kilómetros y los últimos saliendo. José corrió ahí, le gustó y empezó a correr y a ganar, entonces yo le seguí, pues, y después Marco, como ha dicho en su entrevista. Y la alegría es de que por naturaleza, por genética, por herencia de los genes de nuestros padres, abuelos, los 3 Galvarro somos ciclistas completos, pistas, ruta y montaña. Hay varias familias que son, varios ciclistas que son completos. Los hermanos Martínez de La Paz, con su papá Rubén, que ha fallecido, los hermanos Rivera con Alberto, que sigue siendo ciclista en La Paz, los Ventura, ruteros. Y también hay en Tarija pisteros con un poco de ruta, como Pedro Vaca, en Santa Cruz, Bailón Becerra, buen pistero, rutero, pero no montañeros. Entre los 3 Galvarro hemos sido velocistas, como Marco ya explicó. Lo mismo, ganábamos 200 metros, como en atletismo los 100 metros, la carrera más veloz, kilómetro lanzado,
persecución 4.000 metros y pruebas de circuito. Y lo mismo ganábamos pruebas de ruta contra reloj. Yo gané una linda cadena. Mi cadena se salía en el embalaje, embalado y con la cadena arrastrando el suelo, una doble tiraque, donde es subida y a la vuelta subida y bajada. Entonces, los Oria Galván hemos podido ganar pruebas de largo aliento de 120, 150 kilómetros, lo mismo que 200 metros. Eso se llama ser ciclista completo. Ahora, no quisiera dejar pasar lo que decías de tu hermano fallecido en Teoponte. Ya. ¿En qué circunstancias se va pues a la guerrilla? Ocurre que cuando mi hermano, en la década del 60, él ha debido entrar al Instituto Americano, si entró el 64 menos 3, 61. Del 61 al 67, que debo egresar, iba unas 5 cuadras por la ciclovía, que era abierto, el canal de Riegos. Y del hice más allá en un lugar que se llama Peraspila. Y él me acuerdo que nos contaba una casa antigua que ahora se ha deshecho, y había un chiquito, un muchachito, a las 7 de la mañana y medio, 7 y media, al sol, con polerita. Y en quechua decimos no, cara chiquisito, no tenía ni ropita interior. Y comiendo un pan duro. Y eso le caló mucho, le caló mucho. Mira, si hace 60 años él vio pobreza, ahora es peor. Ya vamos a hablar por qué. Entonces, en su corazón vio que no debía haber esa injusticia en el mundo. Él ha sido de mis hermanos el más sensible. Ocurre que termina el colegio, entra a la San Simón a arquitectura, en segundo año de arquitectura estaba. Pero estos mis primos eran grandes dirigentes del Partido Comunista de Bolivia. Prefiero no decir nombres. Tú lo conoces uno de ellos bien. Y le inculcaron las ideas socialistas, que como teoría está bien, pero la práctica dista mucho. ¿Quién no quiere que los humanos tengamos por igual? Algo que me desagrada mucho últimamente es que Elon Musk se escribe, hasta no hace mucho, era el hombre más rico del mundo. No sé si sabías. ¿Sabes cuánto dinero tenía? ¿Tienes idea? No vamos a hablar de 250 millones de dólares que deben tener algunos empresarios en Bolivia o en Sudamérica. 250.000 millones de dólares. ¿Y cómo puede ser que en este momento, Constantino, hayan en África personas que viven con menos de $1 por día? Con menos de $1, 6.50. Almorzar, toma tu desayuno, cenar. Y si tienes corriente, paga tu porción de corriente. No. Imposible. Entonces, se hacen 60 años le desagradaba a mi hermano eso. Cuando entró a la universidad con esas ideas socialistas que le inculcaron y que eran correctas como idea, como teoría, se enroló fácilmente en el Ejército de Liberación Nacional. Llegó el 70, el 18 de julio, y se fue pues, a la segunda guerrilla. Pensé que si fracasó la guerrilla del Che Guevara, esta podía surgir, y no fue otro fracaso total, porque lo han fusilado. Ha muerto con Benjo Cruz y con Néstor Pazamora y muchos otros más. No lo hemos enterrado hasta el día de hoy. Ha muerto en septiembre del 70. Yo salí en bachiller y él siendo fusilado. Esa es la historia. ¿Y qué ha ocasionado a nivel familiar? Mi madre ha sufrido mucho. No, seguro. No, seguro. La guerrilla de Teoponte. No ha podido ni recuperar el cadáver para enterrarlo.
estaba por entonces Obando Candia y Banzer, creo que estaba ya en una buena... Coronel era en ese tiempo, sí, Banzer. Ni el cadáver, y eso no se hace. Qué lamentable. Pero volvamos al ciclismo. ¿Cuáles son, diríamos, las competencias que mayor esfuerzo les ha pedido a los Soria Galván? Las de ruta, pues. Yo me acuerdo, Constantino, en julio del 72, de alguna manera perdimos una prueba contrarreloj por equipos con Marco. Entonces eso me removió y el espíritu y dije, no, pues salimos quintos. Algo pasó. Y llegamos de la carrera y me puse a alistar unas bicicletas, pero viejas que tenía, con platos adaptados, esmerilados, no teníamos ni para torno, para que entre la cadena. Todo el domingo alisté 2 bicicletas y el lunes a las 10 partimos. No teníamos ni parrilla, bajo el asiento pusimos un palo de escoba y ahí no teníamos ni mochilas, no había. Nuestros buzos, nuestros repuestos, y nos fuimos al Chapare. El primo de Santiago Corrales, don Guillermo, que era contratista, nos dijo, ya está por abrirse. Hemos partido 10 de la mañana, hemos llegado al Sillar, todo era carreteras recién abiertas, no habían ni casas ni kioscos. En Sillar estaban dinamitando la última curva y hemos acortado la carretera, ¿no? Y hemos llegado entre barro, hemos llegado 8 de la noche a Villatunari. Yo me acuerdo de Cristalmayo, de Chocolatal, 6 de la tarde, ya oscureciendo. ¿Dónde es Villatunari? Aquícito. El cuento de los campesinos, Aquícito, el Aquícito que nunca llega. Hemos llegado 8 de la noche, cansados, nos hemos alojado en el Hotel Pilunchi, donde era el único hotel de Villatunari, 1972, amigo de mi papá. Hemos descansado el martes y el miércoles 5 de la mañana hemos salido, hemos llegado 6 de la tarde a Cochabamba. 13 horas pedaleando. De subida, entre barro, 10 centímetros, sacando. Yo me acuerdo de una bocina delgadita, nos dábamos la vuelta y eran esas volquetas grandes que de su panza sacan el material. Campito nos hacíamos a un campo. No habían computadoras como ahora, entonces yo veía el kilometraje en la piedra, iba restando 4 por hora, a la velocidad de a pie, 4 o 5 por hora en subida y en barro. Entonces eran entrenamientos maratónicos, muy esforzados, muy sacrificados, y el ciclista boliviano de esas épocas practicábamos gente pobre, que no teníamos muchos recursos. Hemos sido campeones, como mis hermanos ya te han indicado, cochabambinos, bolivianos, y hasta hemos corrido en el exterior con la comida criolla de casa, nada especial, sin entrenadores, sin masajistas, sin médicos, sin dirección técnica. Pero hay familias enteras que hemos practicado ese ciclismo en la década del 60, 70 y 80. A propósito de entrenadores, tú has tenido la oportunidad de lograr la profesión de entrenador. Sí. ¿Cómo se dio esta posibilidad? Tiene su lado positivo y su lado triste. Ocurre que en 1974 vino a Bolivia, invitado por el Comité Olímpico Boliviano, el entrenador italiano Claudio Costa, ciclista legendario y una autoridad dentro del ciclismo. En la 25 de mayo, Colombia, en el Hotel Capitol, nos dio unos cursos. Y asistimos varios ciclistas. Y es pues una de las especialidades que Dios me ha dado, la parte técnica. Yo me destaqué en las preguntas y yo le dije después, don Claudio, mire, hice un folleto de cómo empezar a trenzar ruedas para que cualquier persona ponga el primer radio, a qué lugar tiene que ir el agujero, todo, de ruedas de 24, 28, 32, 36 y 40 radios. Y un folleto bien dibujadito. Me dice, no, tú no has hecho esto.
¿cómo que no? ¿Qué pensaría don Claudio Costa que los bolivianos tendríamos todavía plumita, que éramos medio salvajes? Agarramos taxi y le llevé a mi casa, en la ciclovía, y le mostré mis dibujos a mano alzada, mis borradores. ¡Wow! Se admiró. Y me dijo, Guido, te voy a conseguir una beca a Italia. Eso fue en noviembre del 74. Nunca llegó la beca. 75 nada, 76 nada. Y el 77, cuando el equipo estaba volviendo de México, 1 año y medio becado, yo no fui porque mis papás se divorciaron y tuve que quedarme con mi mamá y mi hermanita, que era jovencita. Marco fue con otro ciclista. Y nos encontramos después de 1 año y medio con Marco y con los ciclistas en San Cristóbal, Táchira, Venezuela. Y hemos asistido a un mundial. Ahí me encuentro con don Claudio Costa. Y le digo, don Claudio, ¿qué pasó? Claro, después de abrazarnos. Mi beca nunca llegó. ¿Cómo que no llegó? Te mandó una beca. Del 74 al 75. No ha sido, no. Averiguad las cosas. Había cumplido don Claudio Costa enviarme la beca 3 meses en Italia, Constantino. Llegó a la Federación Boliviana de Ciclismo, don Ernesto Sarabia Fernández. Mafia. La mafia en la política, en el deporte y en todos los campos. Yo tenía 24 años. No tenía enamorada. Mi meta era el ciclismo. Soñaba con el ciclismo al grado de descuidar mis estudios. Yo hubiera ido encantado los 3 meses. A un señor, José Solís, lo habían mandado de Viacha, un señor de 65 años. Entre paseños. O sea, desviaron, cambiaron el nombre. Ahí de Italia, de los 3 meses a las 2 semanas se ha hecho votar. Ay, señor. No tenía cabeza. Ni idea. Se ha perdido. ¡Wow! He llorado, es denegado, es reclamado, que ya estaba hecho. Ocurre que el 80 llega otra beca para Bolivia, para Buenos Aires, para un entrenador. Entonces ya se hizo las cosas transparentes. La federación, que eran otros directivos, a las asociaciones de los 9 departamentos habían 7 esa vez. Pando no tenía ni 20 todavía ciclistas. Concurso de mérito. Con harto les gané, porque yo he sido un buen ciclista, en pista, en ruta, en todo, pero más me he destacado como técnico, como mecánico. Dicho sea de paso, tengo la alegría de ser el mejor mecánico de Bolivia de todos los tiempos. Hasta he fabricado bicicletas con bronce, después te voy a contar. Entonces, he sido director técnico del equipo Hércules, del Club Ingenieros de la San Simón, del Club Pepsi de Cochabamba y del Club Edfre, que era Edgar Freddy, en memoria de mi hermano, y de la selección cochabambina en campeonatos nacionales. Harta fue la diferencia. Entonces califiqué y me fui a Buenos Aires en noviembre del 80, 2 semanas, full. Y era un curso para entrenadores, para mejorar, no era para ser entrenador, sino para entrenadores, para mejorar el nivel. El eximio profesor español Juan Carlos Pérez, doctor en todo. Y me destaqué también en el examen final 100 sobre 100, mientras que un tal Martínez había sido su 5º curso internacional, un uruguayo, 94 sacó. Y nadie podía creer. Yo me acuerdo, Pedro Lugo, mi compañero de cuarto, porque nos alojaron unos hoteles lindos en Buenos Aires, me abrazó y me felicitó. Y él sacó 74, ecuatoriano. Qué bien, Guido, me dice. Ahora te van a aumentar unos $1000 a tu sueldo, me dice. Yo me maté de risa. ¿Y por qué te ríes? Me dice. ¿Cuánto crees que es mi sueldo de entrenador en Bolivia? Como yo, pues $1500 esas veces. ¿Qué es eso? Me dice, 0, no hay. Nada. Dicho y hecho. Volví a Bolivia, un artículo en el periódico, y hasta el día de hoy, mira, del 80, 42 años. Como en Aymara Quechi, no hay corrupción en Bolivia. Pero tengo esa alegría de que soy un entrenador, posiblemente el único en Bolivia, UCI, Unión Ciclista Internacional, pero con 100 sobre 100.
El profesor dijo que se admiró porque en Centroamérica un cubano había sacado 99 sobre 100 y nunca nadie 100 sobre 100 en todas las giras que hizo por lugares de habla española, ¿no? Y nunca me contrataron. Una anécdota más, el año 2000, ya dejé de correr por buen tiempo, por San Martín me estuve yendo a la Salamanca, aquí a mi casa, y vi en el Prado girar ciclistas. Me acerqué y había un panamericano de juvenil, un sudamericano, y vi Colombia o Ecuador, y me acerqué pensando encontrarlo a mi amigo Pedro Lugo, y no estaba Sarlenga, un argentino, y le pregunté, ¿y qué es de Pedro Lugo? Le dije. No, pues él está con el equipo élite, corriendo en Austria y no sé dónde, en Europa. Y le dije, ¿cuánto crees que está ganando de entrenador? $7,000. Imagínate 40 años, 42 años, con $5,000 nomás. $500,000. Claro. ¿Y a qué se debe que las autoridades no dan respaldo al ciclismo en Bolivia? No solamente al ciclismo, al deporte. Bueno, en general al deporte. Sí. La forma de ser, la idiosincrasia del boliviano, todo es dinero, todo es corrupción. Hablando antes de las cámaras de que todos deberíamos practicar la religión de Dios, que es la Biblia, y no lo hacemos. ¿Por qué crees, Constantino, que yo tengo desde que uso de razón cuando Víctor Paz Extensor y tantos presidentes, el gobierno boliviano ha sido dirigido por miles de personas en tantos gobiernos como presidentes, vicepresidentes, ministros, diputados, senadores y en los departamentos alcaldes, prefectos, subalcaldes, miles, el 90% corruptos. ¿Por qué? Porque no tienen fibra moral que está en la Biblia. Entonces, contestando a tu pregunta, hay mafia, hay corrupción en todo, en el deporte, en la política, en las ciencias, en el arte, no hay apoyo. Pero si uno fuera compadre de alguno de ellos, al tiro, ¿no? Y en la actividad deportiva que ustedes han desarrollado durante tanto tiempo, entonces han tenido que erogar sus propios recursos. Hemos ido a correr al Cruz de los Andes 2 años. A mí me han utilizado más como entrenador, porque ciclistas sobraba, ¿no? Habían buenos ciclistas, igual que yo, a veces más, mejor que yo, como Marco, algunas veces Cueto y algunas veces otros ciclistas, ¿no? Pero nadie tenía esa capacidad de ser entrenador, director técnico, mecánico, masajista. Entonces, he tenido la alegría de ir con el equipo Bolivia al Cruz de los Andes, 4 días viajando. De aquí a Oruro, no son 4 horas, eran 8 horas por el camino antiguo. Claro. Había que esperar el tren 1 día y medio hasta Villazón. De la parada de la estación había que caminar 1,5 kilómetros. Y nos decían, llevamos, nada, no tenía dinero. Las bicicletas desarmadas y unas maletas a caminar. Pasábamos a La Quiaca y todos los lugares intermedios, La Rioja, Tucumán, etcétera, hasta Mendoza, 4 días sin entrenar. Y los ecuatorianos, 4 horas, bien descansados, bien entrenados. No hay punto de compra. Y con nuestro dinero, lo máximo que nos daba era inmigración, un sello, un pasaporte colectivo. ¿Cómo puedes representar a Bolivia con tu alimentación, con tu bicicleta, con tu esfuerzo, con tus pasajes? No, ¿dónde estamos? Es un desastre, es un desastre. Cuando el licenciado José Candia, dueño de la Caloi, hemos ido 7 veces al Brasil, ya, pero nos pagaban pasajes a la Caloi del Brasil. Ahí hemos sido bien tratados, en avión, a buenos hoteles. Se ha corrido la 9 de julio de Santos, donde nació Pelé, pura subida hasta San Pablo, 65 kilómetros, linda carrera. De ahí nos han invitado pasadas carreras por etapas hasta Río de Janeiro. Varias ciudades hemos conocido. Después, otro año hemos ido hacia el sur, Florianópolis, Curitiba, Joinville, etc.
Gracias al ciclismo hemos conocido casi todo Sudamérica. He tenido la alegría del 87 como ciclista ir a la Santa Rosa de Lima en Perú, 1000 kilómetros. He corrido bien, casi ganó la última etapa incluso. Entonces hemos ido con mis hermanos, con Marco, a los Panamericanos de México 75, 1 mes y medio. Me han dado movilidad. Mi presidente de federación y los otros presidentes del box, fútbol, todo, Guidito, iremos a pasear, pues porque yo como entrenador tenía 60 litros de gasolina cada día en cualquier surtidor. Los entrenábamos en la camioneta tras los ciclistas en la mañana a masajearse, a dormir, y nos íbamos a pasear nosotros a México. Hemos ido a la Plaza Garibaldi, hemos ido a distintos lugares, entonces muy lindo México. Después he ido al Uruguay, he ido a la mayor parte de Sudamérica por el ciclismo. Bueno, otra de tus facetas ha sido la mecánica. ¿Cómo es que surgió esa habilidad, ese interés por ese ramo? Todos tenemos cualidades por genética y porque de alguna manera nuestro Creador Jehová no es que a cada uno nos da, ¿no ve? Por cálculo de probabilidades de Adán y Eva, tenemos habilidades, unos para el arte, otros para la música, yo para la mecánica. Ocurre que ante la necesidad, en la década del 68, 70, no habían bicicletas. Y si habían, había que encargar de algún pariente del exterior y costaba pues mucho dinero. ¿Qué ha hecho tu entrevistado? Para entonces había la ferretería San Martín como campero de ahora. Entonces yo dije, ¿por qué no puedo fabricar bicicletas? De la Argentina me traje la caja motora donde va el eje central, donde van los pedales. Nada más. Agarró mi calibrador tenía con llave Crecen y después medía así. Y me he ido a comprar tubos de 25 y de 28 milímetros. Entonces, distintas medidas he copiado de otros cuadros, he hecho mis planos y he fabricado con el tiempo 7 bicicletas con bronce, solito. No tenía ni taladro ni amoladora, todo era a pulso, sierra mecánica y lima. He hecho piezas de eso, ir soldando con bronce. Tan alineadas, bien minucioso, que una de mis bicicletas, que está en Andrada, Villamoscú, ahí arriba, Marco es de 1,78 de estatura, yo 1,77. Rodrigo Jiménez, 1,76, y el cuñado de Marco, Vladimir González, también alto. Entonces había una bicicleta Moser, Francesco Moser, el italiano, batió el récord de la hora. ¿Qué particularidad tenía? De que el tubo del asiento no se veía. El caño iba hasta arriba y la barra bajaba hasta el manubrio. Y era manubrio cuerno. Entonces yo le imité eso. Hice una bicicleta, 35 récords nacionales. ¿Con esa bicicleta? En el velódromo de Alto Irpapi de La Paz. Marco, Rodrigo, Vladimir y yo. De las 35 deben haber por lo menos 10 actualmente. ¿Cuándo? Hace 40 años. 35 años. Después he podido fabricar una bicicleta tándem larga, una bicicleta para 2 personas con 2 ruedas, para mi esposa y para mí. Linda. Vos ves las bicicletas que he fabricado y parecen de fábrica, falta poner el sellito y el sticker nomás ya. He fabricado 2 de pista y 5 de ruta, y toditas. Mi esposa con la bicicleta que he fabricado ha sido campeona nacional ya de casada, en pista y en ruta. Dolly Villarruel con sus hermanas también. También tienen récords hasta el día de hoy, después de 30, 32 años. Algunos récords siguen de ellos. Entonces la mecánica ha sido mi pasión, fabricar, adaptar ante la necesidad ante la falta de bicicletas y ante la necesidad económica, ¿no ve? Entonces la necesidad te exige. Guido, hablemos de logros como ciclista. ¿Cuáles diríamos que son los más destacados, reconocidos? Afirmar primero que Marco, mi hermano menor, para mí y para muchos es el mejor ciclista de Bolivia
de todos los tiempos. Pistas, ruta, montañas, subidas, bajadas, todas. Pero él, siendo el mejor pistero, yo le he ganado a veces al Marco. Entonces tengo una foto, yo pisando la línea y él 10 centímetros antes por pisar, así, fotos de periódico. Antes daban mucha cobertura al ciclismo. Debo destacar la labor de don Humberto Caero, en Radio Centro, don Carlos Dalense, José Gandarich, que recién ha fallecido, última entrevista hace 4 años en los tiempos me ha hecho a mí, Fernando Fenn, que sigue viviendo, Orlando Álvarez, tantos periodistas, don Helmi Montenegro, que dejó de existir. Harta cobertura daba. Entonces hay harta fotografía, nosotros tenemos hartos de corte, cosa que los ciclistas buenos de ahora no tienen. Hay que pagar para que te saquen. Antes iban a buscarnos. Entonces tengo logros de 200 metros, de kilómetros de persecución en las distintas categorías, igual que Marco. En circuito hemos ganado cada uno en las 3 categorías, en el Prado. He ganado de ruta, esa doble tiraque que les he ganado, pero me sentí salvaje después de volver de Villatunarí. A Marco, a Cueto, a Santiago Corrales, a Yacomán, a los mejores corredores de Cochabamba y de Bolivia les he ganado. Pero es mis logros. He sido el primer boliviano en implantar el récord de la hora en La Paz, el año 78. Y así hay varios, tengo muchas anécdotas en mi vida, debo ganar más de 100 carreras en las distintas categorías, muchos segundos puestos, también terceros, pero mi mayor alegría es ser director técnico, entrenador, mecánico, masajista, la parte técnica, ¿no? Hablemos de dificultades. Dificultades que confronta un periodista, digo, un ciclista, a lo largo de su actividad deportiva. La falta de conciencia de los conductores. Anteayer ha muerto un ciclista en Santa Cruz, atropellado por un borracho. Después, la falta de apoyo de las autoridades llamadas, como es la Asociación de Ciclismo, que se preocupa bastante, pero especialmente la Federación de Ciclismo Boliviana y el Comité Olímpico Boliviano. ¿Para qué está el Comité Olímpico Boliviano? Y el Ministerio de Deportes. Nombran algunas personas por política, por muñeca, que no hacen nada, son ineficientes. Y es la tristeza de Bolivia, ¿no? De que no hay el apoyo suficiente. Mi hermano mayor, José, que ha vivido en Alemania, en España, me dijo a mí, hemos nacido en el país equivocado. En Italia, en Alemania, tú como técnico, como entrenador, hubieras surgido harto. Yo como ciclista, dice José. Y Marco, ni decir, ¿no? Entonces, lamentablemente, hemos nacido en el país equivocado. Es la tristeza. Ahora ya, pasada la etapa, diríamos, de la pasión por el ciclismo, ¿qué es lo que ha seguido Soria Galvarro? He vuelto a correr estos últimos años, he ganado, me he retirado como campeón nacional de mi categoría en ruta aquí en Cochabamba. Carlos Torrico, un gran ciclista cochabambino que vive en Santa Cruz, he logrado ganarle, mi menor. Me he retirado como campeón de pista en el velódromo de aquí de Cochabamba de cemento, con José Corrido y muchos ciclistas de mi edad. En 5 días, 6 oros. Ya no quiero correr para no arruinarlo. Entonces, campeón nacional de ruta, campeón nacional de pista. Me he retirado de montaña de la Yolosa a la cumbre. He corrido contra Mario Jada, un gran ciclista asiático que vive en La Paz y ha salido tercero. Segundo, Mario Jada, yo he ganado. Tercero, el coronel José Gil. Y me he retirado de las pruebas de pura subida, montaña, y con la internacional más en Chile, ahí terminó. Quiero hacer por salud ya ciclismo para mantenerme. Me dio COVID hace 3 meses, me dejó muy mal, por eso no vine a las entrevistas anteriores, pero por recomendación médica tengo que volver a pedalear desde este 2023. Pero ¿a qué me dedico? Contestando tu pregunta. El deporte es sano, el deporte es bueno,
pero no es lo más importante de la vida. ¿A qué me dedico? A ayudar a la gente a que lo conozcan a su Creador. Como testigo de Jehová me ocupo con las fuerzas que me quedan y con el tiempo que me quedan a tocar las puertas. ¿Para qué? Para ayudar en lo posible a que nuestro país no sea como es. Enseñar altas normas de Dios. Hablábamos antes de empezar, a que la gente, toda la gente posible, practique la religión de Dios. ¿Cuál es? La Biblia. Esto hay que hacer para que te vaya bien. Esto no hay que hacer para que no te vaya mal. Ayudar a que la gente, Constantino, conserve su vida. ¿Por qué dirás eso? ¿Qué tiene que ver el deporte con eso? Un gran discursante hace muchos años dijo, basado en la Biblia, y eso vas a ver vos, va a estar de acuerdo. El mundo está viviendo, comillas, como si nada iría a pasar. Hay locales en la ciclovía cerca de mi casa y alrededor y en la zona sur, viernes en la noche y sábado en la noche, no tienen empatía con los vecinos, viva la vida, viva la pachanga, chicas bonitas, 11 de la noche, semidesnudas, entrando con sus enamorados a bailar hasta las 3 de la mañana. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está la educación que sus padres les han dado? Más tarde están rompiendo botellas en la ciclovía, farreando, hablando lenguaje obsceno, chicas de buena familia. Y el mundo entero está así. Más de 10 meses hay esa guerra, Ucrania y Rusia, no hay trazas de que mejore. El mundo entero está lleno de políticos corruptos, hasta en Europa se ha descubierto corrupción con dinero. El mundo está un desastre. En Bolivia tenemos políticos corruptos, militares, policías, jueces y fiscales, ni te cuento. Gente que practica la Biblia, no señor. Intereses económicos y Dios está en el último puesto. Entonces yo doy clases gratis de la Biblia como muchos testigos de Jehová a domicilio. De cada 100 personas hay 5 que te escuchan. El resto, gracias, hasta luego. Se desmarcan. Pero no se desmarcan de Guido Soria Galabarro o de los testigos. Se están desmarcando de su Creador. ¿Cuál es la idea, Constantino, de que todos los seres humanos recuperemos nuestra identidad? Tú eres Rojas Burgos, yo soy Soria Galabarro Camacho. ¿Acaso vamos a admitir que tengamos otros apellidos que no nos corresponden? Mamani Condori o Scott Clinton, apellidos altisonantes, no son otros apellidos. La humanidad, ¿de dónde deriva, Constantino? De su Creador. Y no es un Dios así nomás, Dios nomás. Tiene nombre y apellido Jehová. Todos los humanos deberíamos ser testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque es nuestro Creador y nos anima a que tengamos una vida correcta. Pero ¿qué hace? El enemigo de Dios ha creado 4.200 religiones, te contaba antes de empezar, y 41.000 sectas. ¿Qué dice el pensamiento inteligente de los grandes líderes guerreros? Al enemigo, para ganarle hay que dividir. Entonces, el enemigo de Dios ha dividido en 4.200 religiones y los tiene confundidas. Dios tiene una sola, la única religión que lleva el nombre de Dios, testigos de Jehová. Que solamente practicamos la Biblia y por eso muchos nos aborrecen y muchos nos admiran, porque con mucho valor nos desprendemos de las malas costumbres y con esfuerzo nos cuesta adquirir buenas costumbres y dejar algunas celebraciones paganas que están infiltradas en el cerebro de las personas. Esa es mi actividad actual. Ayudar a la gente. Doy clases a varias familias y personas gratis a domicilio, la Biblia, normas de la Biblia. Guido, ha sido grato conversar contigo en esta entrevista. Tu despedida para el público que verá el programa. Muchas gracias a ti, Constantino, y también al público que seguramente va a ver, se va a interiorizar. Han visto que el deporte es bueno, pero no es lo máximo. Lo más importante es que nos esforcemos en adquirir normas morales que nos permitan sobrevivir al examen final que Dios va a tomar pronto. ¿Qué se llama ese examen final?
Armagedón, juicio final o rendición de cuentas. Las clases gratis de la Biblia que los testigos damos a domicilio están abiertas para personas de todas las religiones, porque ese Dios es Dios de todos los humanos. Y gracias por la entrevista, Constantino, y que sea esta otra oportunidad si acaso fuera necesario. El agradecido soy yo, Guido, por haber logrado esta entrevista. Deberíamos haberlo hecho hace varias semanas atrás, pero lamentablemente el COVID también diríamos que interrumpió esa alternativa de tener esta entrevista. El entrevistado de hoy, Guido Soria Galvarro Camacho, fanático, diría yo otra vez, del ciclismo, dedicado a esta actividad prácticamente toda una vida, en carretera, en pista, en ruta, en montaña. Pero además interesante saber que la familia Soria Galvarro ha dedicado plenamente su tiempo a esta actividad, logrando una serie de títulos en primer, segundo, tercer lugar. Tienen reconocimientos, medallas, copas que han logrado ir acumulando a lo largo del tiempo. El ciclismo, una actividad deportiva que ha logrado aglutinar a la familia para desarrollar esta actividad a lo largo de la década de los años 60, 70, 80, y actividad deportiva a la que le han dedicado tiempo, dinero, pasión, pero sobre todo ese amor por la camiseta, el amor por el deporte. Ha sido grato conversar con Guido Soria Galvarro Camacho. Amigos, será hasta pronto.